Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Que Dios les bendiga una vez más en esta preciosa mañana, 3 de octubre de este año 2023. Es un gusto, es un placer nuevamente poder contar con su audiencia en este devocional en vivo, como cada martes, de parte de Iglesia de Fuego en Cristo, Comunidad Cristiana Fuego Nuevo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Y en esta mañana para mí una vez más es un placer poder estar aquí presente con todos ustedes y esperando, ¿verdad?, que este fin de semana haya sido de bendición, haya sido de enseñanza en sus diferentes congregaciones, que el Señor haya puesto en sus vidas ese sentir, ese deseo, ese anhelo de agradar al Señor y solamente al Señor a través de caminar en rectitud, en obediencia, en su palabra. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí en esta mañana y estamos a punto de comenzar. Amén. En esta mañana lleva como título el mensaje "Lo que le agrada a Dios". ¿Qué es lo que le agrada a Dios, mi amado hermano, mi amado amigo? ¿Qué es lo que realmente le agrada a Dios que usted y yo hagamos? Vamos a ir específicamente al libro de la primera de Crónicas a los Reyes, en su capítulo 29, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: También sé, oh Dios mío, que tú pruebas el corazón y te complaces de la fidelidad, y yo en la fidelidad de mi corazón he cantado todas estas alabanzas. Y también ahora he podido ver que tu pueblo que se encuentra aquí te alaba con gran regocijo, diciendo: Oh Señor, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva para siempre todas estas cosas que nos has prometido y restaura nuestro corazón para adorarte. Amén. Restaura nuestro corazón para adorarte, lo que le agrada al Señor. Mi amado hermano, el rey David, hablando aquí en este primer libro de la crónica de los reyes, David sabía y conocía perfectamente al Señor. Conocía perfectamente a Dios y sabía cómo agradarle a Dios. Él tenía una comunión continua con el Señor, él tenía una comunión personal con el Señor. Día con día alababa al Señor, día con día oraba, día con día estaba delante de la presencia del Señor. Sabía David cómo agradarle al Señor, lo que al Señor le agradaba, lo que al Señor le gustaba, lo que al Señor le hacía feliz en la presencia de David. Pero también, ¿verdad?, él sabía cómo desagradarle al Señor. También sabía cómo desagradarle al Señor. Desafortunadamente, mis amados hermanos, mucha gente que dice creer en Dios no sabe cómo agradarle a Dios, no sabe cómo hacerle feliz a Dios, porque no lo conocen, porque solamente dicen conocer a Dios o dicen creer en Dios, pero realmente no conocen a Dios, no conocen la esencia de Dios, las características de Dios, las cualidades de Dios, los anhelos, los deseos, la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y es muy fácil decir, pues sí, yo creo en Dios, o soy creyente, o creo que hay un Dios, o creo que esto, creo que el otro, pero realmente no conocen a Dios, no conocen al Dios de la Biblia, no conocen al Dios de su palabra, conocen al Dios que les inculcaron, conocen al Dios de las tradiciones, conocen al Dios de las costumbres, conocen a Dios de la religión, pero realmente no conocen al Dios de la palabra de Él. Muchas veces nosotros decimos conocer a Dios y profesar a Dios en el cual creemos o decimos creer, pero ¿sabemos realmente qué le agrada a Dios? ¿Sabemos realmente cuál es el deseo de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas?
¿Qué le gusta a Dios y qué le disgusta a Dios? ¿O seguimos creyendo en ese Dios como una deidad desconocida, como una materia más como en la escuela que debemos de aprobar, o una materia muchas veces también que quizás queda pendiente ahí en la escuela? ¿Cómo realmente es Dios? ¿Qué es lo que a Dios realmente le agrada? David, mi amado hermano, aquí en esta porción que leímos de la Biblia, David está orando aquí y al mismo tiempo está hablando con todas las tribus de Israel, presentándoles a su hijo Salomón como el heredero al trono, como el que se va a quedar al frente de Israel, al frente de las tribus de Israel, al frente del trono que Dios lo había puesto a David. Como heredero al trono, aquí lo está presentando David delante de las 12 tribus de Israel. El que Dios iba a usar posteriormente para la construcción del primer templo, el que Dios iba a usar para construir, para edificar el primer templo de Israel. El sueño de David era construir el templo, pero Dios no lo dejó. Dios no permitió que David fuera el constructor, el que edificara ese templo, el primer templo del rey Salomón. El primer mandato de David al ascender al trono fue la presencia, que la presencia de Dios estuviera de regreso en el pueblo de Israel. Es decir, lo primero que hizo David cuando fue rey de Israel, ya coronado, ya sentado en el trono, porque debemos de recordar en la historia que David ya había sido ungido por Dios a través de Samuel, pero no había tomado posesión, por así decirlo, del trono, porque había un rey llamado Saúl que estaba en contra, ¿verdad?, de que David ascendiera al trono. Pero lo primero que David hizo cuando Dios permitió que David tomara ese control del trono, lo primero que hizo David fue decretar, mandar traer el arca del pacto. La presencia de Dios en ese momento para el pueblo de Israel estaba instituida en el arca del pacto, y fue lo primero que hizo David al ascender al trono, que la presencia de Dios regresara al pueblo de Israel. David conocía perfectamente, mis amados hermanos, al Señor, anhelaba su presencia, él lo buscaba desde pequeño, desde que estaba pastoreando ovejas y los defendía contra los leones, contra los osos. David, desde ese momento, mis amados hermanos, conocía perfectamente al Señor, tenía una relación íntima con Dios, tenía una relación agradable con Dios. Él buscaba al Señor, él tocaba su arpa, tocaba instrumentos y buscaba el rostro de Dios en oración, en alabanza, meditando el Señor. Y muchos de nosotros, mi amado hermano, también anhelamos la presencia de Dios, pero no lo conocemos. Muchas veces nosotros anhelamos que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios se envuelva en nuestras vidas, pero no sabemos cómo agradarle a Dios. No sabemos qué hacer para que esa presencia sea derramada en nuestras vidas. ¿Qué le agrada o qué le desagrada al Señor? Por eso, mi amado hermano, a lo largo de esta conversación que David tiene con el pueblo de Israel, que comienza desde el capítulo 28 de Primera de Crónicas, él estaba hablando al pueblo de cómo convivir rectamente delante de la presencia de Dios, cómo agradarle, cómo honrarle al Señor, cómo vivir rectamente delante de la presencia de Dios, cómo alabarle, cómo glorificarle, cómo honrarle. Mi amado hermano, lea si le es posible todo el libro de Primera de Crónicas, pero específicamente, mi amado hermano, desde el capítulo 28 y el capítulo 29, que es ahí donde es el final del primer libro de la Crónica de los Reyes, para que de esa manera los enemigos, mi amado hermano, estén lejos. David les estaba diciendo al pueblo de Israel cómo es que a Dios le agradaba que vivieran en unidad, en armonía, en amor, agradándole, honrándole al Señor, alabándole, glorificándole de la forma que a Dios le agradaba. Para que de esa manera, les repito,
los enemigos estuvieran lejos del pueblo de Israel, estén en calma con el pueblo de Israel, y que de la misma manera si nosotros también pudiéramos andar rectamente, les decía David, delante de Dios. Tendremos, mi amado hermano, su favor, tendremos su respaldo, su aprobación, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias difíciles. Dios estará contigo. El respaldo de Dios estará contigo si sabemos agradarle al Señor, si nos esforzamos por agradarle a Dios. El Señor estará juntamente contigo, mi amado hermano, estará en tu casa, estará en tu trabajo, estará en tu ministerio, estará en tu llamado, estará con tus hijos, con tus nietos, estará en cada momento, aún difícil de la vida, estará el Señor contigo si aprendemos a honrarle, si aprendemos a alabarle, si aprendemos a caminar rectamente conforme a la voluntad del Señor. No es suficiente, mi amado hermano, decir, bueno, pues yo creo en Dios y vivir como se me dé la gana. No es suficiente, mi amado hermano, decir, bueno, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, creo en el Dios que me enseñaron mis abuelitos, creo en el Dios que me inculcaron mis padres, creo en el Dios que dice la tradición, que dice la religión, pero Dios no es una religión, mi amado hermano. Dios es una comunión, es una relación diaria en nuestras vidas. No es suficiente, mi amado hermano, decir yo creo en Dios y vivir como nosotros pensemos o creamos que es lo correcto. La Biblia es nuestra única y suficiente regla de fe y de conducta. ¿Quieres saber cómo agradarle a Dios? Lee la palabra. ¿Quieres saber lo que le desagrada a Dios? Lee la palabra. ¿Quieres saber cómo hacer con esto, con aquello? Lee la Biblia. No podemos decir, es que yo tengo una religión, o tengo una costumbre, o tengo una creencia que me heredaron mis padres y tengo que seguir con eso. No, mi amado hermano, porque muy probablemente tus padres tampoco conocieron al Dios de la Biblia, tampoco conocieron al Dios que murió por nosotros en la cruz. No lo conocieron de una forma personal. No podemos andar por la vida heredando creencias, heredando religiones, mi amado hermano, de tus padres, de tus abuelos. Y no darnos a la tarea de investigar, de buscar, de leer, a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra del Señor, lo que le agrada, lo que le desagrada a Dios. Si esas costumbres forman el carácter de mi vida actual, mi amado hermano, pero realmente son agradables a Dios, realmente le agradan a Dios eso que tú celebras cada 2 de noviembre, realmente le agradan a Dios esas tradiciones, esas costumbres, esas fiestas con mucho alcohol, mucho vino, en lo cual hay división, en lo cual hay disolución, dice su palabra. ¿Realmente le agrada a Dios esa forma de festejo? A Dios le agrada, mi amado hermano, que estemos felices, que estemos en familia, que estemos en comunión, que nos amemos unos a otros. Pero para eso no es necesario el alcohol. Para eso no es necesario, mi amado hermano, el embrutecernos con alcohol o con otras sustancias. Lo que es necesario es estar a cuentas con Dios. ¿Realmente mi forma de vivir le está agradando a Dios? ¿Realmente la forma en la que estoy caminando el día de hoy le agrada a Dios? Por eso, mi amado hermano, alrededor del mundo hay tanta gente infeliz, insegura de sí misma, porque no conocen al Dios que dicen conocer, porque no conocen al Dios en el que dicen creer. Por eso hay que buscar a Dios, mi amado hermano, en su palabra, conocerlo, que Dios restaure nuestro corazón hacia Él, para saber qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. ¿Y cómo va a ser eso? Solamente a través de su palabra. Solamente, mi amado hermano, a través de tener una comunión íntima, continua, diario de ser posible con Dios, en oración, en palabra, en la lectura de la palabra de Dios.
Solamente de esa forma vamos a entender realmente cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. No es suficiente con que seas una buena persona. No es suficiente con que seas un buen samaritano. No es suficiente con que no robes. No es suficiente con que no mientas. No es suficiente con que no adulteres. No es suficiente. No es suficiente. Porque la salvación es por gracia. Y eso no depende de nosotros. No depende de lo que tú hagas. El infierno, mi amado hermano, está lleno de gente buena. De gente que no robaba, que no se drogaba, que no tomaba, que no mentía, que no fornicaba. Pero nunca creyeron en Dios. Pero nunca aceptaron que hay un Dios. Y dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. El infierno está lleno de gente buena, mi amado hermano. Y no porque te quiera decir el día de hoy, yo recibí una revelación y fui trasladado al infierno y después al cielo y Dios me mostró. No, mi amado hermano, no te confundas. Yo no soy de esos. Pero dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y solamente aquel que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, a ellos les es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Por eso hay que conocer la Escritura, por eso hay que conocer la palabra, por eso hay que saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, mis amados hermanos. Vamos a ir rápidamente a 2 de Pedro capítulo 2. Esto ya está casi al final de la Biblia. 2 de Pedro capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a quienes junto con nosotros han sido hechos dignos por la misma fe gloriosa, por medio de la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracia y paz abunden para ustedes por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, me equivoqué, es 2 de Pedro 2, del 1 al 3. 2 de Pedro 2, estaba leyendo 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Ahora sí. Pero también hubo entre el pueblo falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, y que introducirán herejías destructivas y negarán al Señor que los redimió, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su abominación, y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por codicia obtendrán ganancia entre ustedes con palabras fingidas, aquellos cuyo juicio no cesa desde el principio y cuya destrucción no duerme. Porque ciertamente Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado a las regiones inferiores en cadenas de tinieblas, los entregó para que fueran reservados para condenación de tormento. Mi amado hermano, en los postreros días se presentarán muchos falsos maestros, falsos profetas, que quieren introducir a la iglesia falsas enseñanzas, herejías, mi amado hermano, que no están escritas en la palabra de Dios, cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Obviamente las herejías no están escritas, ¿verdad? Pero mejor dicho, cosas que son herejías que no están escritas en la palabra de Dios. Y negarán al Señor que los redimió, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Esos falsos profetas, esos falsos maestros que quieren enseñar falsas doctrinas, mi amado hermano, ya tienen su juicio, ya están acarreando para ellos mismos destrucción repentina. Pero si nosotros no tenemos la delicadeza de buscar, de investigar, de leer en la palabra de Dios lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, nosotros estamos siendo copartícipes de esa destrucción.
Nos estamos contaminando, mi amado hermano, de esas falsas doctrinas, de esas herejías que se están predicando en diferentes congregaciones, en diferentes denominaciones. Si nosotros permanecemos en ese lugar donde no se nos está enseñando una doctrina verdadera que venga escrita en la palabra de Dios, una doctrina real, la que dejó establecida nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, el Dios Padre, a través de su Espíritu Santo, en los 66 libros de la Biblia, estamos siendo copartícipes de esa destrucción repentina. Nos estamos echando a nosotros mismos esa maldición por no leer, porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de leer, de informarnos, de investigar a través de la palabra de Dios. Mi amado hermano, hoy día hay muchas formas de conseguir una Biblia. Y el que no tenga una Biblia en casa es porque no ha querido tenerla. Porque hay inclusive formas hasta de pagarlas en pagos, irlas pagando. Hay Biblias baratas, hay Biblias caras, hay Biblias de estudio, de todos precios, tamaños y colores. Y al día de hoy no hay una excusa, una justificación para no tener una Biblia en casa. Así es que, mi amado hermano, si el día de hoy usted todavía no tiene una Biblia, busque, mi amado hermano, la forma de conseguir una Biblia y léala, comiencen a leer, pídale a Dios dirección. Dice la palabra de Dios que el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que toca, se le abrirá. Pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios discernimiento de su palabra, pídale a Dios que le muestre su voluntad a través de la Biblia. Muchos siguen, mi amado hermano, en su camino de abominación, y a causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Entonces, ¿queremos ser de los que agradan a Dios o queremos ser de los que desagradan a Dios? ¿De qué parte, mi amado hermano, estamos? ¿En la luz o en las tinieblas? Dice su palabra, frío o caliente, porque tibio los vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿En dónde, mi amado hermano, estamos colocados el día de hoy? ¿En qué parte queremos estar? ¿Queremos ser de bendición o queremos acarrear maldición en nuestras vidas? Lo que a Dios le agrada, mi amado hermano, es que usted lo busque, que usted lea, que usted medite en la palabra de Dios. Si usted alguna vez ha leído una parte, una porción de la Biblia, normalmente en los Salmos, donde terminando el verso, el texto dice Selah, eso significa meditar. Medita la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, para que sepas que le agrada o que le desagrada a Dios. En esta mañana, mis amados hermanos, yo le doy gracias a Dios por este tiempo, porque nos permite compartir su palabra por estos medios, porque nos permite buscar el rostro de Dios, aunque sea unos pequeños minutos, pero con un estudio, con un mensaje contundente, como siempre tratamos de hacerlo. Mi amado hermano, busque el favor de Dios, busque el respaldo de Dios. El apóstol Pablo, mi amado hermano, le decía a la iglesia de Galacia, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿De quién estamos buscando el favor, mi amado hermano? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto no significa que usted, mi amado hermano, vaya a buscar contienda, pleito o rencillas con los hombres. Esto significa que primeramente usted agrade a Dios antes que a los hombres. Porque si no, ya no somos siervos de Cristo. Somos siervos del pecado. Somos siervos de la humanidad, siervos del sistema. Tenemos que ser siervos primeramente de Jesucristo. Claro que obedecer las leyes, claro que obedecer los reglamentos, claro que obedecer las ordenanzas que dicta la ley, siempre y cuando no vayan en contra
de lo que dicta la palabra de Dios. La palabra de Dios jamás va a ir en contra de las leyes. Escuche bien, la palabra de Dios nunca, jamás, en lo absoluto, va a ir en contra de las leyes establecidas. Jamás. Pero no así las leyes establecidas van a ir en contra de la palabra de Dios. A lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Por eso les digo, amada iglesia, amados hermanos, lean su Biblia, por favor, por amor de Dios, lean su palabra, busquen, investiguen, pídanle dirección a Dios y ahí van a ver lo que a Dios le agrada. Busque una Biblia, pídale dirección a Dios. Y si usted tiene un pastor en el cual usted se pueda refugiar, en el cual se pueda acercar, busque a su pastor, busque a los servidores de su iglesia. Y si no entiende algo, pregúnteles, que ellos solícitamente tienen que ayudarle a dilucidar sus interrogantes, sus preguntas, sus dudas. Busque el rostro de Dios, no solamente en oración, sino en la palabra de Dios. Porque cuando usted ora, usted le habla a Dios. Pero cuando usted lee su palabra, Dios le habla a usted. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, en esta mañana te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Padre. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia, mi Señor. Bendecimos, exaltamos y glorificamos tu santo y precioso nombre desde ahora y para siempre, Señor mi Dios. Y te rogamos que sigas obrando en nuestras vidas de una forma especial, sobrenatural, mi Dios, que sigas manifestando tu gracia, tu amor y tu misericordia en cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana nos ponemos en tus manos y te rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús que derrames de tu gloria, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia en nuestras vidas. Padre, toma el control de todo lo que resta de esta semana, Señor, y ayúdanos a seguir usando, Señor, tu palabra como es debido, y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra para agradarte a ti. Te damos gracias en esta bendita mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hay muchas versiones de la Biblia las cuales ustedes pueden leer. Reina Valera es una de ellas, Reina Valera Revisión 60, es la que más uso yo, la que más me gusta, aunque ahora estoy estudiando un poco la Biblia, la versión Peshitta. También es una Biblia muy buena, una traducción muy confiable, mi amado hermano, Biblia Peshitta. También usted puede leer la Reina Valera, como ya se lo dije, varias versiones, mi amado hermano. La Nácar Colunga es una versión, es una traducción muy confiable, muy confiable. La Nácar Colunga es la Biblia católica, es una traducción que usted puede leer, a excepción, ¿verdad?, de los libros apócrifos que traen la palabra de Dios. Pero bueno, esto es para personas, ¿verdad?, que estemos un poquito más entendidas de la palabra de Dios. Pero yo le recomendaría mucho esta, mi amado hermano, la Biblia Peshitta, que viene traducida de los antiguos escritos arameos. Amén. Es una versión muy entendida, una muy buena versión. Lea su Biblia. Lea su Biblia. En sí, yo recomiendo todas las versiones de la Biblia, todas las traducciones de la Biblia son muy buenas. Biblias de estudio, Diario Vivir, el Arcoíris, Thompson, Peshitta, como se lo digo, todas esas versiones son muy buenas. La única que quizás no le podría recomendar es la Nueva Versión Internacional, porque le hacen falta textos. Al momento de traducirla, decidieron reducir textos en algunos de los libros, y esa versión yo no la recomiendo en lo absoluto. Nueva Versión Internacional, no lea esa Biblia, le hacen falta textos, pero léala. La versión que usted quiera, mi amado hermano, pero lea la Biblia. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios le guarde,
y en esta semana que va comenzando, que el Señor tenga cuidado de cada uno de ustedes, de sus familias, de su llamado, de su ministerio, de sus trabajos, de sus finanzas. Que el Señor bendiga todo lo que emprendan sus manos, pero esforcémonos por agradarle al Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Nos vemos el próximo martes y como siempre, compartan estos videos, compartan estos devocionales a sus seres queridos en WhatsApp, en Facebook, en las diferentes redes sociales. Inundemos las redes sociales con la palabra de Dios. Inundemos, mi amado hermano, las redes sociales con la palabra de Dios para todos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y hasta la próxima.